Muchísimas gracias, amigos de Conocimientos TV. Muy agradecidos porque siempre que empezamos un programa ya hay gente con la expectativa de qué tema vamos a abordar y realmente tratamos de diversificar los temas porque de alguna manera amerita el hecho de poder abordar diferentes temas porque ciertamente hay bastantes profesionales que de alguna manera aportan de su conocimiento a este programa y esta vez pues estamos con el espacio y el tiempo de la licenciada Cris Romero, que nos va a estar hablando de un tema que realmente cualquiera diría, no me llama la atención o algo, pero de repente uno, con el desarrollo de la plática, se van a dar cuenta de que en algún momento nos vamos a tal vez a entrevistar con alguien con este trastorno o bien alguien muy cercano puede tenerlo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre, y la licenciada de una vez le digo, bienvenida licenciada, y quiero que por favor también se presente con el público. Usted es terapeuta, es asesora, es consultora, y quiero que me hable un poquito de todo eso para que la gente sepa de quién es la licenciada Cris Romero. Ok, mucho gusto, pues mi nombre es Cris Romero, ¿verdad? Soy psicóloga clínica y consejera social. Excelente. Pero vamos a empezar de lleno con el tema, licenciada, y tal vez me corrige de una vez el término, porque obviamente usted es la experta en eso, pero muchos le llaman un síndrome, pero realmente es un trastorno. Pero ¿qué es realmente esto? El trastorno Asperger. Ok. Y si esto se desprende de lo que es el autismo, como se conoce normalmente, pero le dejo el tiempo para que usted empiece ya en materia del tema de hoy. Ok, es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza desde los 0 a 7 años, ¿verdad? A desarrollarse y tienen regularmente una regresión en la primera etapa de la infancia, que es a los 2 años, ¿verdad? El desarrollo es normal, el desarrollo es normal en los niños hasta los 2 años y luego tienen un tipo de regresión y es donde comienzan a notar los padres que son distintos. Ok. ¿Verdad? Perdón, licenciada, yo no es que quiera usar como ejemplo mi círculo más cercano, pero yo creo que podríamos partir de ahí porque podría en algún momento haber una confusión y por eso precisamente es que necesitamos de un experto, de un profesional, en este caso como soy licenciada. Yo recuerdo que en algún momento uno de mis hijos estaba con un problema de poderse comunicar físicamente. Él ya estaba en una edad donde tenía que hablar, tenía que expresar frases completas, pero le era imposible. Entonces, gracias a Dios, en un momento de poder congeniar con él, muy cercano, específicamente estamos en una piscina y yo le estaba como queriendo enseñar a nadar, me di cuenta que tenía la Frenillo. lengua pegada. Entonces yo dije, eso no es normal porque se miraba la dificultad. Pues gracias a Dios resultó que mi hijo no tenía ningún problema neurológico, Neurológico. sino que era un problema físico, que era de que tenía, pues obviamente los profesionales le llaman como lo que es un Frenillo. frenillo corto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos no caer en eso? Porque como me pasó a mí, se lo planteé a la licenciada, pero ¿qué cosas más podríamos ver? Y detrás de cámaras usted me decía que también hay una cosa que muchas veces ellos, aunque pues, desarrollan una inteligencia, no son capaces de transmitir ese conocimiento a quien se lo quieren trasladar. Exactamente. Lo que sucede con estos chicos es que el funcionamiento, ¿verdad? Se ve afectado. ¿Qué quiere decir esto? El funcionamiento en su comportamiento y en su área social. Es lo que más se afecta en estos chicos. Entonces, la gente piensa que son apáticos o que no tienen empatía por los demás, ¿verdad? Que no tienen sentimientos, pero en realidad en realidad el problema es que no pueden transmitirlo de la manera adecuada. ¿Ok? Pero para ir desarrollando un poquito, que de hecho ya desde aquí nuevamente, o como siempre hago, la invitación abierta para el número de WhatsApp que ponemos a su disposición para que nos puedan contactar y nos puedan escribir. Y de la misma manera, puede lo plantear a la licenciada si hay alguna pregunta en particular. De repente usted conoce a alguien o ha escuchado de algo, o de repente me dice, mire, no sé qué es eso, explíquenos con mayor extensión. Entonces, ¿en qué etapa
regularmente se da eso, licenciada? ¿En qué momento de la vida se da eso? Creo que me había hablado algo sobre que es la niñez temprana, pero desde la niñez, ¿eso es curable, no es curable, es tratable? ¿Cómo se Es maneja? tratable, no es curable porque es del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando nuestro cerebro se está desarrollando, que es entre los 0 y 7 años. Entonces se comienzan a ver rasgos regularmente. Se detecta a más temprana edad cuando los padres son muy observadores y cuidadosos entre los 2 años y 4. Y la gran parte empiezan a tener dificultades cuando entran en la etapa preescolar. Entonces ahí es cuando se empieza a detectar porque el colegio pues los manda a un profesional de la salud. Ok, este padecimiento es tratable de qué forma, licenciada. Desde, ¿tiene que ser solo a nivel de terapia o también tiene que llegar a un nivel de ser medicado? ¿O cómo podemos tratar este síndrome? Este síndrome, ok. El Asperger en realidad, como es del neurodesarrollo, lo que nosotros podemos hacer es proveerle herramienta a los chicos para que puedan manifestar, ¿verdad? Su sentir de una manera más adecuada. Ellos regularmente entran en crisis por no poder proyectar o expresar lo que están sintiendo. Aparte de eso, una de las características bastante importantes de Asperger es que son más sensibles. Tienen una hipersensibilidad sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Escuchan, ven, su olfato está mucho más desarrollado, el tacto también. Entonces, muchas veces la incomodidad de ellos, ¿verdad? Por sonidos, por luz, por emisiones de cualquier cosa sensorial, ellos lo reciben mucho más fuerte que nosotros. Entonces les crea en el cerebro una sobreestimulación que hace que entren en crisis. Y muchas de las personas, como nosotros no estamos acostumbrados o no estamos identificados con este síntoma, lo que sucede es que los catalogan como niños malcriados, sin reglas, sin límites, e incluso hay muchos que están diagnosticados como TDAH en lugar de TEA, que es trastorno del espectro autista, donde entraría este trastorno de Asperger. Interesante eso. Ahora, licenciada, por ejemplo, los chicos necesariamente, entiendo que pues, ya lo que dijo, que tienen que tener por su misma sensibilidad en sus sentidos, tienen que ser excluidos para ser atendidos en un colegio especializado, o pueden ellos desarrollarse en un ámbito de colegio que se podría llamar normal, socializar con jóvenes normales de su edad, o deberían ser separados y colocados dentro de un núcleo similar a Similar. ellos. Ok, como estamos nosotros hablando de Asperger, que es cuando nosotros lo clasificamos ya en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, ya está diagnosticado como un tipo de autista de alto funcionamiento o alto rendimiento. Quiere decir que los chicos centrados en este diagnóstico, que actualmente en Guatemala lo conocemos como Asperger, sí son altamente funcionales. Entonces, con un acompañamiento psicológico pueden ser funcionales a nivel escolar. Ok. ¿Cómo, por ejemplo, si un papá ya identificó y ya sabe eso, hacia qué especialista se debe dirigir? Porque algunas veces uno dice, bueno, ¿qué hago con eso? Porque pues, le ponía el ejemplo de mi hijo, bueno, es un niño coto, entonces ahorita ¿qué hago, verdad? ¿Y a dónde me dirijo? Y gracias a Dios, pues me asesoraron y al final resultó que el mismo dentista podía hacer la, la, pues la terapia ahí de poderle hacer una incisión ahí. Pero en ese sentido, ¿quién es el que debería hacerse cargo de un niño con estas Con estas trastornos? Ajá. características. Ok. Cuando nosotros logramos identificar a algún niño, por ejemplo, en educación o en la familia, que miramos cosas distintas como que no se comunica de una manera asertiva, ¿verdad? Y no hay agresión en la casa, por ejemplo, que el niño grita, se tapa los oídos, se tapa los ojos, ¿verdad? Porque regularmente, por el exceso de sensibilidad que tienen, ellos van a reaccionar. Entonces, si ellos son sensibles, por ejemplo, a la luz, ellos vienen, se tapan y
hacen movimientos estereotipados. ¿Qué son movimientos estereotipados? Son movimientos que regularmente llevan una repitencia. Por ejemplo, los dedos así, caminan de puntilla, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando nosotros caminamos, como no somos sensibles al tacto como ellos cuando caminan sienten muchas terminaciones nerviosas que los hacen incomodarse. Entonces regularmente caminan de puntillas, que es una característica de ellos. Por ejemplo, si nosotros miramos que un niño, cuando usted lo va a tocar, brinca y no hay agresión en casa, entonces son características o signos que manifiestan una persona con Asperger. ¿No? Ok, sin que caigamos en un extremo, ¿verdad, licenciada? Porque de repente alguien lo toca a uno y da un toque eléctrico, ¿verdad? Porque pues tal vez hay otras condiciones que se dieron eso, pero con esas condiciones uno ya podría poder llamar la atención y empezar. Ahora, una de las preguntas que me ingresan ya es, y si ya no da tiempo de responder porque ya casi estamos para ir a la pausa, licenciada, es ¿qué pasa con aquellos que nunca fueron diagnosticados y ya de adultos tienen ese problema y de repente son focos de atención y de alguna manera pues les afecta en su ámbito donde se desarrollan? ¿Cómo podemos ayudarlos a ellos? Ok, yo he tenido clientes con autismo que nunca fueron diagnosticados, ¿verdad? Con autismo altamente funcionales. Entonces, a ellos ellos no van a ser esquizotípicos, ¿verdad? No van a ser normales, por decirlo así, pero se le puede dar por aprendizaje, ¿verdad? Reglas sociales que ellos puedan manifestar o imitar. Entonces ellos aprenden por imitación a poder comportarse a nivel social y ser funcionales en sus comportamientos. Interesante. Nuevamente hago una invitación para que por favor nos escriban al número que ponemos a su disposición del WhatsApp. También les recomendamos que este programa va a ser transmitido por medio de la plataforma YouTube de Conocimientos TV. También otras disposiciones que ponemos para que usted pueda poder recomendar este programa y poder, tal vez alguien que lo necesite, poder contactar incluso a la licenciada si hay una cosa particular y específica que deben de consultar. Creo que todavía ya no nos queda tiempo, pero dejo la invitación ahí abierta para que todos aquellos que nos quieran escribir, que por favor hagan ya sus notas, sus comentarios, sus preguntas, aportaciones al WhatsApp y de alguna manera nosotros vamos a transmitir esto a la licenciada. También vamos a poner su número de contacto para que usted de repente necesite ya abordarla en su clínica en lo particular, lo puede hacer también. Esto está siendo transmitido, estamos hablando del tema el síndrome de Asperger. Como la licenciada dijo, es un trastorno que estamos ahorita conversando con ella. Vamos a ir a la pausa. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Siempre está la inquietud de uno como padre, el poder ver el comportamiento y el desarrollo físico de sus hijos en un niño o en un adolescente y por qué no en un adulto. El poder ver que hay síntomas que pueden lanzar una voz de alerta para poder consultar a un experto y poder decir, ¿será que yo estaré siendo, pues tengo algún trastorno de esta enfermedad? Bueno, la pregunta aquí sería, si cae en categoría de una enfermedad, ¿verdad, licenciada? ¿O se tipifica solo como un trastorno? Antes, incluso detrás de cámara me hablaba de que antes en Guatemala todavía lo tienen clasificado de un modo, pero los países más desarrollados lo tienen calificado de otra forma. Si nos puede hablar un poquito más de eso también. Ok, sí.
Cuando nosotros hablamos de Asperger, de trastorno, ¿verdad? Y como no tiene cura, como dijimos antes, no es una enfermedad, sino que es una posición, es algo que se vive y que se aprende a vivir con ella. Nosotros regularmente clasificamos mucho a las personas y les ponemos como Etiquetas. etiquetas, muchas gracias. Les ponemos etiquetas y en realidad estos niños pues son niños altamente funcionales, ¿verdad? Con características distintas, ¿verdad? ¿Cuáles son sus características, verdad? Niños que son muy inteligentes, por ejemplo, en el Asperger, los niños regularmente son muy inteligentes y como tienen pensamientos obsesivos y rutinas muy específicas, ¿verdad? Salen del control de ellos, ¿verdad? Y de las emociones, como no las pueden transmitir de una manera adecuada, entonces ellos logran como pasar parámetros, ¿verdad? Pasar parámetros que nosotros no podemos pasar. Entonces son muy eficientes a nivel operativo, ¿verdad? A nivel académico, a nivel laboral, pero no son eficientes a nivel de comunicación social. Entonces regularmente son apartados, son excluidos en el colegio, ¿verdad? Y muchas veces pasan, como usted decía, de adultos y no son diagnosticados. Pero cuando llegan a clínica se dan cuenta de cuántas son la soledad que ellos manejan, depresiones, ansiedad, como un trastorno o como un padecimiento en comorbilidad con el trastorno de espectro autista. ¿Por qué? Porque no se diagnosticó a temprana edad. Ahora, eso llama la atención, licenciada, y aquí tengo que hacerle esta pregunta que me dice, sí creo identificar a una persona con estas condiciones y que trabaja conmigo. Ahora, ¿cómo puedo hacer para ayudarle sin que se sienta pues excluido o que se sienta ofendido, ¿verdad? ¿Cómo poder manejar esa situación, licenciada? Sí, cuando nosotros encontramos características de espectros autistas, como por ejemplo la comunicación, solo hablan de ellos, y nosotros lo caracterizamos como egoístas, cuando miramos que la persona no tiene sensibilidad, por ejemplo, un compañero llega y le cuenta que se murió su perrito y, vaya, se quedan asombrados, ellos no pueden expresar de una manera común, ¿verdad? Las situaciones. Entonces, si nosotros identificamos, lo mejor es darles psicoeducación, que eso está al alcance de todos. ¿Qué es psicoeducación? Darle documentos para que ellos puedan leer y automáticamente ellos se van a identificar. Y entonces van a entender muchas veces que no es que sean raros, como le dijeron por muchos años, sino que tiene un trastorno con el que se puede vivir y que mientras más servicios profesionales ellos reciban, entonces van a mejorar su calidad de vida. Incluso van a poder vivir una vida pues normal o aceptable y van a aprender a modificar sus caracteres para poder ser funcionales socialmente. No solo laboral, sino que también social. Una de las características, ¿verdad?, de este síndrome es el lenguaje no verbal. Nosotros a veces lo pasamos desapercibidos, pero el 20%, ¿verdad?, de lo que nosotros decimos, lo decimos con los labios, con el sonido de nuestra voz. Pero lo que nosotros en realidad hablamos es el 81% aproximadamente es con un lenguaje no verbal. Y eso es lo que estos chicos no entienden. Entonces ellos no entienden chistes, no entienden frases coloquiales. Por eso es muy difícil que ellos se puedan adaptar o tener una vida socialmente activa. Entonces lo que hacen es aislarse. Al recibir un proceso terapéutico, ¿verdad?, se les enseña herramientas para ellos poder simular, ¿verdad?, las actitudes y puedan ser funcionales. Tengo el caso, si usted me permite dar un caso, como decía Claro, usted, sí, personal, ¿verdad? Mi hijo pues tiene ahorita 22 años, él es altamente funcional, está entre el espectro autista, ¿verdad? Pero es altamente funcional, quiere decir que él es funcional en todos los aspectos, pero en lo social se le dificulta, ¿sí? No, él ha aprendido por imitación, ¿verdad?, y por enseñanza profesional el
simular las normas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Viene y se muere el perrito de mi hija y mi hija llorando en el piso tirada, ¿verdad? Y él llega, la mira y mi hija dice, se murió mi perro. Y él la voltea y le dice, ah, bueno, y se va. Llego yo a la casa y la encuentro en un mar de llantos y ahora no era tanto por el cachorro, sino que era por la actitud de su hermano, ¿verdad? Entro a la habitación de mi hijo molesto y me dice, es que no sabía qué decir, porque no me ha pasado que se le ha muerto el perro a alguien y no me has enseñado qué puedo decir. Y para no decir algo que la pueda ofender, mejor no dije nada. Entonces, si nosotros miramos el trasfondo de estas personas, ellos adentro hay un remolino de emociones que no pueden exponer como nosotros. Entonces, como los reguladores que nosotros tenemos a nivel social están normalizados para nosotros, los reguladores de ellos no son funcionales. Entonces, no saben cuándo y cómo expresarse, cuándo y cómo tenemos que dar esas normas sociales de sonreír, de saludar, de expresar nuestros inconvenientes o nuestras molestias. Ellos regularmente no tienen filtros y expresan las cosas como salen. Y la gente pues lo que hace es irse alejando cuando miran que son molestos, que no les interesa el tema de la otra persona, sino que solo de ellos. Y estas características pues los hace a ellos regularmente aislarse, ¿verdad? O quedarse solos, aunque ellos no busquen el aislamiento. Regularmente la gente pues los devuelve. Mi hijo es funcional a nivel académico, brillante, pero a nivel social le ha costado manifestar sus emociones, la empatía, aunque tenemos que mencionar que una de las características principales del Asperger es que sí sienten y sí son emocionales. Lo que no pueden es expresarlo. Entonces, esa es una de las características que nosotros, cuando tengamos compañeros, ya sea en edad escolar o en la edad adulta, podamos tener esa empatía que para nosotros sí es funcional y poder pues manifestar a ellos de una manera sabia, ¿verdad? El que puedan ellos pues buscar ayuda para poder aprender a usar esos reguladores que para ellos no funcionan. Muy interesante, realmente nos pone una perspectiva distinta, ¿verdad, licenciada? Porque cualquiera de nosotros diría es un desconsiderado, es un poco de falta de sentimientos, etcétera, y lo que usted podría habernos ya puesto en contexto, pero realmente eso básicamente cae uno en la categoría de ser un ignorante, porque pues obviamente no conoce que son síntomas de este síndrome o trastorno de Asperger, y yo creo que seguro es que en algún momento de la vida nos hemos topado o estamos conviviendo con una persona así, porque porcentualmente me parece que durante el desarrollo de la ciencia y descubrimientos, etcétera, se han ido determinando con cuánta más frecuencia este tipo de trastornos, licenciada, que incluso en Guatemala. Sí, solo cabe resaltar, me gustaría como hacer aquí una pausa y a grandes, ¿verdad?, rasgos, pues ver las características principales para que nosotros ahora podamos como manifestar, ¿verdad?, en nuestras familias, con nuestros colegas, en nuestra área profesional, el poder identificar a estas personas, porque sería de mucha ayuda, ya sea hijos de algún compañero de nosotros, ¿verdad?, o incluso nuestros compañeros, y tener presentes esas características del Asperger, ¿verdad? ¿Cuáles son? Uno, presenta intereses limitados, ¿verdad? Si miramos en un niño, solo los dinosaurios, o solo los carritos, o se quiere vestir solo de azul, o solo toma agua en un vaso que sea cuadrado, ¿verdad? Tienen como rituales, ¿verdad? Me levanto todos los días a las 7 de la mañana, hago ejercicio todos los días a las 8, las rutinas bien claras, ¿verdad? No entienden el sentido común, ¿verdad? Que yo veo y se cae alguien, yo voy, lo levanto. Ellos lo miran y continúan. No es porque sean egoístas o porque no tengan sentimiento, sino ellos no miran la necesidad. Otra de las características, ¿verdad?, es que no tienen interés en las interacciones sociales. El interés va a ser de la otra persona.
Ellos van a ser como reprimidos, retraídos o realmente no le van a dar importancia. Cuando usted me decía el incremento que ha habido ahora de estos casos, ¿verdad? Yo creo que no ha sido tanto el incremento, sino que ahora a nivel profesional ya no es como un tabú la psicología, ¿verdad? O la psiquiatría. Ya hay una educación y una sensibilidad a esta y necesidad a esta carrera, ¿verdad? A esta profesión. Entonces, ya hay más búsqueda de encontrar qué es lo que le está sucediendo a mi hijo, ¿verdad? Ya hay más información. Tenemos el internet que usted mete y le aparecen cantidades de cosas, ¿verdad? Que podemos ir discriminando para poder nosotros encontrar esa ayuda que necesita nuestro hijo, ¿verdad? Y tener mucho cuidado porque hay diagnósticos que nosotros le llamamos diagnósticos diferenciales, que tienen características muy similares, con la diferencia que uno es por actitud y otro es por comportamiento, ¿sí? Uno es por incapacidad y otro es por actitud, por patrones de crianza, por ambiente. Y ahorita estamos hablando de que solo en el neurológico de aquí de Guatemala, ¿verdad?, se estaban diagnosticando hasta el 2018-19, antes de que entrara la pandemia, entre 20 y 30 casos al año, ¿verdad? Y para el 2020 están entre los 47 y 50 al año, solo el neurológico, ¿verdad? Entonces estamos hablando que subió el 50% aproximadamente, que no están yendo ahorita los chicos al colegio presencialmente, pero este año, en el 2023, se espera que la incidencia en este trastorno sea más alta, ya que cuando entran ellos a su etapa preescolar es cuando miran que la interacción social, que es donde ellos se miran más afectados, ¿verdad?, se remarca más con sus pares, no juegan, se frustran cuando la actividad no es como ellos quieren, cuando se saca de su rutina, de su ambiente social, de su ambiente familiar, cuando los rozan. El uniforme muchas veces pueden provocarles molestias por la sensibilidad a determinados tipos de prendas de vestir. Hay personas con Asperger que solo se visten con un tipo de tela, ¿verdad? Y no porque ellos quieran, sino que porque tienen fijaciones que hacen que la sensación, ¿verdad?, en la piel la sientan más cómoda. Entonces, solo ese tipo de prendas pueden usar, y muchas veces nosotros, si no sabemos, ¿verdad?, identificar estas situaciones, creemos que el niño o el adulto es una persona que no tiene normas sociales, pero en realidad sí las tiene. Lo que no sabe es cómo expresarlas o cómo usarlas. Realmente yo estoy aprendiendo bastante de este tema porque de alguna manera nos tenemos que topar con personas, ¿verdad?, que en algún momento determinado cómo poder comprender la persona que pueda estar sufriendo de este trastorno y de alguna manera pues ser como sensibles a eso, porque pues gracias a Dios uno no lo tiene, pero poder ser comprensible y por qué no tolerante ante una situación. No puedo dejar de pensar que yo ya estoy como que diagnosticando a más de alguno, ¿verdad?, que se me viene a mi mente, pero pues la idea no es tanto como de señalar, sino de cómo poder ser uno un facilitador o un ayudador para este tipo de personas. Nuevamente tenemos que ir a la pausa, pero nuevamente dejo una invitación para que por favor nos puedan escribir, nos puedan comentar, e incluso si hay algún caso particular, vamos a poner a su disposición el contacto de la licenciada para que usted pueda hacer la consulta respectiva. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com.
hemos hablado sobre el tema del trastorno de Asperger con la licenciada Cris Romero. Muy, muy interesante porque nos pone una perspectiva diferente en cuanto a que uno muchas veces conoce a alguien o se relaciona con alguien, y mencionaba algo, licenciada, que quisiera que retomáramos, que es que hay actitudes y comportamientos, no sé si fueron esos dos términos que utilizó, que se manifiestan en que uno a priori dentro de su ámbito o lo que para uno es común, e incluso las condiciones de educación social y de gestos de amabilidad que no se manifiestan en alguien, uno lo que puede categorizarlo es como un maleducado, como hasta un abusivo, ¿verdad? Exacto. Pero no hemos determinado o en algún momento reparado en decir, no, es una situación de un trastorno que debe ser tratado, y que tal vez si nos puede ejemplificar eso y ampliar un poquito más sobre qué es por la actitud y por el comportamiento, licenciada. Ok. Como ellos en la interacción social no tienen interés, ¿verdad? Y no tienen filtros. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a mí me cae mal una persona, ¿verdad? Y me saluda, yo automáticamente le saludo por cortesía social, por sentido común. Ellos no manejan el sentido común. Entonces, a mí me saluda una persona y yo no le tengo interés, ellos no saludan. ¿Sí? Sí, continúan. Y entonces uno dice, a este niño o a este adulto no le enseñaron una norma social. Sí se le enseñaron, pero lo que no le enseñaron fue a emularla, a imitarla. ¿Sí? Que le expliquen el porqué de, porque si ellos no tienen un interés, ¿verdad?, nato en esa situación, entonces no van a emularla. Ellos regularmente tienen manifestaciones sociales inadecuadas. ¿Qué quiere decir esto? Okay. Va un niño caminando y empuja a una persona accidentalmente. El niño se asusta, mira a la mamá automáticamente y ve si puede solucionar algo. Una persona con Asperger no lo hace. Continúa su camino y no le interesa si lastimó a alguien. No porque sea una mala persona, sino que porque en realidad no lo mira como necesario. ¿No? Esa es una. Por ejemplo, en el lenguaje o en la comunicación. En la comunicación me pasó con un chico, viene un médico con el que yo trabajaba y andaba en un carro, pues socialmente nosotros creemos que los médicos andan en sus carrazos, ¿verdad? Sale el chico con Asperger y dice, el doctor viene en un carro que no sirve, viejo y chocado, ¿verdad? Regularmente, y es una persona, un niño entre los 12 y 14 años, ¿verdad?, que automáticamente, socialmente, para ellos ya hubiera podido emularlo. Este chico con Asperger no lo hizo. ¿Por qué? No tiene ese filtro social que nosotros manifestamos. Entonces, al no tener el filtro social, creemos, ¿verdad?, que el chico es grosero o es falto de empatía, sino que le falta ese filtro, como que al café le falta el filtro, ¿verdad? No lo podemos tomar. Entonces, tenemos que aprender nosotros a identificarlos. Ahora, es mucho más fácil porque en Guatemala, ¿verdad?, asociaciones para niños de este trastorno se ponen una moñita azul. Entonces, nosotros podemos identificar, ¿verdad?, a los niños azules, les llaman muchos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Les ponen su playera azul para que en centros comerciales, en ambientes sociales abiertos, puedan identificarlos como niños con los que nosotros tenemos que tener mucha más empatía, ¿sí? Como niños con los que tenemos que tener más cuidado en lo visual, con todo lo sensorial, ¿verdad? Con los colores, la forma de hablar, el tono que vamos a utilizar, ¿verdad?, para que ellos no entren en crisis. Miramos, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en algún centro comercial uno entra o en un supermercado y están los niños tirados en el piso haciendo berrinche, como comúnmente lo llamamos. Y puede ser un niño autista que entró en crisis por la contaminación visual y auditiva que había en el centro comercial. Entonces, cuando nosotros nos volvemos más empáticos, y al volvernos más empáticos vamos a poder nosotros no mirar feo a esa mamá, sino que comprenderla desde el punto ya de psicoeducación que nosotros hemos recibido,
ya con la información que tenemos, que los niños no son berrinchudos, sino que entran en crisis para manifestar de esa manera la molestia que tienen, ya que no pueden manifestarla como comúnmente nosotros lo manifestamos a nivel verbal. Interesante. Ahora también me hacen llegar una pregunta aquí. ¿Pueden llegar o suelen ser violentos ellos? En este caso, como usted decía, que en alguna manifestación de crisis pueden llegar incluso a ser violentos. Sí, en este caso del síndrome o trastorno del que nosotros estamos hablando, que es el Asperger, ¿verdad? Como son altamente funcionales, si ellos ya recibieron un proceso terapéutico, ¿verdad? Ellos ya regulan sus actividades solos. Por ejemplo, ¿cuándo pueden entrar en crisis directamente los niños con Asperger? Número 1, cuando ellos necesitan su espacio de tiempo, se le podría decir, o su espacio tiempo cero, ¿verdad? Que ellos solos van y se retiran para poder regularse nuevamente porque necesitan mucho más tiempo que nosotros y llegamos e invadimos ese espacio. Entonces pueden sí tener ataques de ira porque no lograron regular de una manera sana sus molestias. Por eso la importancia, ¿verdad?, de saber estas situaciones para que nosotros podamos ser más empáticos y darles la distancia. Por ejemplo, si un niño con Asperger se retira del ambiente académico, ¿verdad?, no se retira y no pidió permiso y la maestra llega y lo invade, él sí puede tener una crisis de violencia. ¿Por qué? Porque le invadieron su espacio y él había retirado porque lo neurosensorial ya estaba demasiado al límite, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, a nivel profesional, en colegios, en casa, cuando tenemos ya psicoeducación, el darles sus tiempos para que ellos puedan regularse, porque sí se regulan. No tocarlos, no verlos, bajar el ruido, la luz, lo que ellos necesiten para poder regular y volver a generar pues una empatía o simplemente a nivel social que puedan volver a funcionar. Ahora, en el caso de adultos, licenciada, o sea, uno, hablando de un niño, pues como que hasta un poquito más tolerable uno en cuanto a decir, bueno, lo voy a dejar con que se le pase esa crisis de ese momento, pero suele pasar también en adultos esos ataques, esos momentos de crisis también. Sí, en adultos, cuando no recibieron un proceso terapéutico adecuado, ¿verdad?, o no fueron diagnosticados a tiempo, las crisis son mucho más altas, ¿verdad? Tienen ataques de ira, ataques de ansiedad, padecen de ataques de ansiedad, regularmente cambian mucho de trabajo porque sus crisis no las pueden regular en el trabajo, entonces rompen ese proceso laboral, ¿verdad? Si tienen con la familia, si ellos llegaran a poder casarse, ¿verdad? Regularmente se casan con personas dependientes emocionales, que son personas que están dando todo, ¿verdad?, por la otra persona sin recibir a cambio. Entonces hacen como un clic, ¿verdad? Esa empatía extra que ellos necesitan dar, los dependientes emocionales, con un Asperger que no le interesa la vida del otro, solo de ellos mismos. Se pueden llegar incluso a confundir hasta con los narcisistas, pero no es narcisismo, sino que es la incapacidad que tienen ellos para comunicarse. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, incapacidad para comunicarse, las personas esquizotípicas o normales, como nosotros regularmente la llamamos, yo vengo y discuto con mi esposo, ¿sí?, y comienza una discusión acalorada, yo levanto la voz porque siento que no me escucha, ¿sí?, y entonces él la levanta. Mi frustración, ¿verdad?, es reflejada en mi tono de voz. Imagínense a estas personas que regularmente viven con esa frustración de no poder comunicarse diariamente. Entonces las crisis o los ataques de ira, los ataques de ansiedad, los ataques de pánico van a ser mucho más regulares en ellos porque no pueden ellos manifestar esas incomodidades de una manera sana. Realmente, licenciada, impacta mucho esto porque de alguna manera, e incluso me atrevería a decir que muchos caemos en algún momento en una situación así, ¿verdad? Y qué mejor que poder tener la ayuda de un profesional, de poder uno manejar sus emociones, ¿verdad? Por eso dicen que
uno a cierta etapa ya maduró, le dicen a uno, ¿verdad? Porque ya asimila uno ciertas circunstancias en las cuales, como usted decía, que uno ya empieza a aprender por medio de experiencias, de circunstancias, el poder reaccionar a diferentes tipos de circunstancias, ¿verdad? Yo creo que incluso podríamos uno hacer una catarsis y decir cómo estaré yo en lo particular, ¿verdad? Porque podría uno de repente decir, de repente podríamos tener que visitar a su clínica, porque definitivamente en algún momento uno podía verse reflejado en síntomas que se estaba conversando, pero lamentablemente ya la gente de producción me está exigiendo que tenemos que llegar a la parte de conclusiones y recomendaciones. Yo quisiera que empezáramos a hacer como una especie de resumen con esto, licenciada, para que la gente que nos vio o que de repente ahorita está sintonizándonos, hemos hablado sobre lo que es un trastorno de lo que es Asperger y que de alguna manera se da no solo en etapa primaria, que obviamente si es un trastorno viene, por decirlo así, desde la niñez, pero posiblemente no fue diagnosticado, no fue tratado y eso hace que haya un déficit en una persona ya adulta. Quisiera que hiciéramos un resumen para llegar a las conclusiones de eso, licenciada, y obviamente sus recomendaciones, ¿verdad? Ok, muy bien. Cuando nosotros como padres, ahorita me voy a enfocar en los padres, ¿verdad? Con niños con Asperger, no hemos logrado un diagnóstico certero, ¿verdad? Porque muchas veces lo diagnostican con problemas de comportamiento, con TDAH, ¿verdad? Trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, ¿verdad? Nosotros tenemos que primero conocer bien las características, ¿verdad? Número uno, que los comportamientos a nivel social no son funcionales. Número dos, características como que mi hijo en lugar de jugar con los juguetes los forma de mayor a menor, de grande a pequeño o por colores, los clasifica en lugar de jugar. Cuando yo veo en el preescolar o pregunto si mi hijo tiene amigos, yo veo que juega con los amigos, pero no entre los amigos, ¿verdad? Están ahí los niños y está ahí mi hijo, pero él no interactúa con ellos, entonces es una alerta, ¿verdad? Si yo ya crecí, ¿verdad? Ya soy un adulto, que veo que tengo dificultades para adaptarme socialmente, que soy muy bueno, por ejemplo, en rutinas, que soy muy bueno en algo específico, ¿verdad? Y que regularmente a nivel social siempre me he sentido aislado, como que no comparten mis ideas, me cuesta escuchar a las personas, entonces ya como adulto yo agarro mi responsabilidad y busco de un profesional para que me pueda evaluar. ¿Qué sucede? Regularmente nosotros como humanos, ¿verdad? Siempre queremos echarle la culpa a alguien, entonces muchas veces nosotros nos vamos a clasificar o vamos a ver síntomas o características similares a esos comportamientos, pero pueden ser comportamientos no adecuados. Recordemos que si nosotros miramos estadística, dice que en Guatemala hay 256,000 personas que están padeciendo autismo. Y estoy hablando de estadísticas del 2019, la última que se hizo antes de la pandemia. Entonces asumimos, ¿verdad?, que ahorita en el 2023, por alimentación, por contaminaciones sensoriales que tenemos bastante, ¿verdad?, la tecnología mal utilizada, son cosas que están actualmente, ¿verdad?, desarrollando mucho más este trastorno. Este trastorno, como como ya platicamos anteriormente, no tiene cura porque no es una enfermedad, es un trastorno, es algo con lo que se vive. Pero si nosotros con nuestros hijos o familiares o incluso compañeros de trabajo, de colegio o de universidad, ¿verdad?, vemos estos síntomas, principalmente a nivel social, no pueden compartir, no les gusta relacionarse, no tienen filtros para hablar, eso es un detonante. No quiere decir, aclaro, que vaya a ser un trastorno de Asperger, pero sí quiere decir que hay algo ahí que nosotros podemos mejorar,
¿verdad? Con herramientas psicológicas para poder tener una mejor calidad de vida, porque en realidad lo que nosotros buscamos es que ya sea compañeros o familiares puedan tener una mejor calidad de vida y puedan manifestarse a nivel social cuando ellos se vuelvan independientes de una mejor manera y poder ser de éxito para la sociedad. Muy interesante, realmente, licenciada. Créame que hay un montón de preguntas más, pero por el factor tiempo ya no podríamos extendernos y tal vez causaríamos confusión, pero incluso hay preguntas que de alguna manera van relacionadas, pero creo que hay casos muy puntuales que tal vez ya en algún futuro le van a contactar, pero esto ha sido el tema de hoy y estamos siempre en la disposición de poder recibir sus preguntas, de que hagan llegar sus comentarios, porque como dijo la licenciada, de repente hay algo ahí que tal vez no necesariamente sea este síndrome o este trastorno, pero sí hay algo que pueda estar llamando la atención para que nosotros, incluso como adultos, poder revisar y hacer a priori un análisis de nosotros mismos, nuestras actitudes, nuestros caracteres, y por qué no poder buscar la ayuda de un profesional, cuanto más en un niño o que está en etapa de crecimiento, si en algún momento hay una situación que la cual pueda tener como una alerta, como que hay síntomas que puedan manifestarse, como que él necesita la ayuda de un profesional. La recomendación sería en este caso poder acercarnos, y es mejor que un profesional nos descarte que realmente no lo somos, sino que solo tenemos que hacer unos reajustes a nuestra actitud personal y no que de repente nunca vayamos con un profesional y que de repente sí podamos necesitar la ayuda del acompañamiento, de lo que es en este caso una ayuda psicológica en la cual podemos tener una mejor calidad de vida. Esto ha sido de la producción de Conocimientos TV. Muchísimas gracias. Como siempre, les damos a todos aquellos que se toman su tiempo para poder escribirnos, hacer llegar sus mensajes. Muy agradecidos con el equipo técnico siempre en la producción. Y yo le dejo unos minutitos, licenciada, para que usted se pueda despedir de la audiencia y que de alguna manera también agradecemos su tiempo aportado a Conocimientos TV. Okay, pues fue un placer participar en este blog. Y como decía el licenciado, ¿verdad? No está de más, ¿verdad? Buscar una ayuda de un profesional y ver en qué podemos nosotros mejorar, porque regularmente siempre tenemos algo en lo que podemos nosotros ser mejores, ¿verdad? Y tener así una mejor calidad de vida, que es lo que buscamos los profesionales de la salud mental. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto, como nuevamente hago énfasis, es de la producción de Conocimientos TV. Agradecidos todos aquellos que siempre nos mandan saludos, preguntas. Vamos a tener que seguir produciendo este tipo de programas porque hay muchas preguntas que no nos dio tiempo para poder responder, pero esto será en el siguiente programa. Hasta la próxima.